todo esto que ustedes nombran son en algunos casos adversarios del psicoanálisis y en otros casos son enemigos del psicoanálisis. Adversarios llamo a los que tienen genuina y éticamente diferencias de concepción. Otros están al servicio de poderes económicos, políticos, financieros muy grandes. ¿Sí? Esos no son adversarios, son enemigos. Porque el psicoanálisis horada sus imperativos superyoicos y su querer transformar al ser humano en una especie de maquinaria neurológica que podría ser ajustable, desarmable, vuelta a armar, ¿sí? Una concepción que es presentada como hipermoderna, pero que es anterior al freudismo. Es ya Freud, en el proyecto de psicología de neurólogos, Freud ya discutió esta cuestión y ahora es presentada con otras palabras, con institutos muy modernos, muy a la altura de la época, a nivel de su estética, pero en verdad, cualquiera de estas formaciones que se presentan como científicas y es ideología pura, pero que ciencia es la técnica, la neurología, hay problemas neurológicos a veces, pero todas estas vertientes de medición, verificación, las neurociencias, terapias cognitivo-comportamentales, que se presentan como científicas, pero el psicoanálisis no es una ciencia. La más cercana es una práctica, lo llama Lacan, una praxis, en el sentido althuseriano, marxista del término, es una praxis. No se reivindica como científica, porque además Lacan no cree en la ciencia, mucho menos lo que se presenta como científico a nivel, por ejemplo, de las neurociencias o de las terapias cognitivo-comportamentales, que no casualmente son utilizadas por las grandes empresas para reclutar personal, para despedir personal, para distribuir, para pagar menos, para crear competencias, totalmente al servicio de la operación capitalista de negocio. Esto hay que tenerlo muy claro. Tienen mucho poder, han adquirido mucho poder en el mundo anglosajón, justamente porque están muy fomentadas desde las grandes empresas. El psicoanálisis no les sirve a la productividad y las ganancias de millones de dólares de las grandes compañías. No tiene nada que ver con eso. Entonces, a nosotros no le hacemos ganar dinero a las grandes compañías multinacionales o nacionales. Nuestra operación no tiene nada que ver con eso. Es, podemos decir, una reserva ética fundamental en el mundo contemporáneo. Hay que defender el psicoanálisis como una reserva fundamental en defensa del género humano, de la humanidad. Una cosa que les digo es que estudien mucho a Lacan. Lacan trabajó mucho todas estas cuestiones que yo estoy planteando, pero que no dejen de lado a Freud, porque la operación también que hay es considerar a Freud como caduco. Eso es una barbaridad. Freud es absolutamente subversivo. Para nada es heteronormativo. Les voy a decir algo simplemente. ¿Qué es el complejo Edipo freudiano? Si lo leen atentamente y leen algunos de mis trabajos, ya que me dedico a hacer una operación herética de la obra de Freud permanentemente, el complejo de Edipo es un armado, ¿sí? Una construcción, y Freud lo dice, que vela una castración estructural. Cuando Freud, el malestar en la cultura, en los primeros capítulos dice que no hay satisfacción plena de la pulsión porque es imposible, está diciendo imposible, no está diciendo prohibida. El complejo de Edipo, con su prohibición, prohíbe lo que en realidad es imposible. Es un argumento que ordena el campo del goce a nivel del fantasma
pero que jamás tapona la dimensión de lo imposible. Prohibido es una categoría que vela lo que es imposible. No hay goce total de la pulsión, pero no porque esté prohibida por el padre. Porque es imposible, esto lo dice Freud. No lo digo yo, ni lo dice Lacan, ni Miller, ni Laurent. Freud lo dice. En Malestar en la Cultura, en los primeros capítulos. Lo que hace Freud es un montaje llamado Edipo, que permite la construcción del fantasma, no es que no sirve para nada, permite la construcción del fantasma, que todo esto es conmovido al llegar a la pubertad y adolescencia, donde se conmueve absolutamente toda esa construcción, formalizada por el nombre del padre, el goce fálico, se presenta el lugar de lo femenino más allá de lo materno. Todo esto es absolutamente traumático, se adquiere la posibilidad reproductora en la adolescencia, todo esto es conmovido profundamente. Pero quiero decir que lo que formula Freud con el Edipo es un velo al goce como imposible. Pero Freud lo dice, no lo estoy diciendo yo ahora, estoy repitiendo a Freud. Entonces, lean, estudien Freud y estudien Lacan, con los discípulos de Lacan, que son muy valiosos. Pero cuando lean Freud, léanlo heréticamente. Encuentren en Freud la enorme riqueza que hay y sigue habiendo, pese a las pésimas lecturas que se han hecho y que consideran como un relato, a Freud, un relato totalmente superado, aplastado por la época. Léanlo, se van a encontrar con algo que es impresionante. En Análisis Terminable e Interminable, todo el mundo habla del límite fálico y de la roca de base de la castración. En Análisis Terminable e Interminable, último capítulo. Pero el texto no termina ahí. Lo último que dice Freud, el último párrafo, se refiere a lo que le queda a él como absolutamente insondable, absolutamente inatrapable, inconceptualizable, que está más allá de la roca de base de la castración, que está más allá de la envidia del padre, que está más allá de la amenaza de castración, que está más allá del Edipo, más allá de la ley paterna. Eso, más allá, que está en el último párrafo del texto de Freud, Análisis Interminable, es el enigma de la feminidad. O sea, de una feminidad que no está capturada en la trama edípica, de una feminidad que está más allá del nombre del padre, más allá del Edipo, más allá de cualquier cuestión normativa. Esto está en el texto de Freud. Es el último párrafo, no se pueden confundir. Con esto voy a dejar, les mando un abrazo, un beso, muchos cariños y espero que nos podamos en algún momento encontrar personalmente. Un abrazo muy, muy grande.